Tu dinero en acción, episodio 54. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos de experiencias personales, pues como sabéis estamos ya terminando la segunda etapa de nuestro viaje, la etapa asiática, y dado que ya está llegando a su fin, pues creo que ya tengo algunas conclusiones o algunas anécdotas, algunas vivencias que pueden ser importantes para contar aquí en un podcast que, aunque el foco sea de inversión y que en la gran mayoría de capítulos intentamos hablar de inversión, de renta variable, de renta fija, de planes de pensiones, de fondos de inversión y demás, creo que tener una visión global de lo que sucede en el mundo y en una zona tan importante para la economía mundial como en este caso pues Asia, también podemos sacar algunas conclusiones importantes de estas vivencias que he tenido junto a mi familia las últimas semanas, y además concretamente no solo de la economía de un país tan importante como Japón, sino también de una reunión en primera persona con una compañía japonesa como Capcom, de la que ahora en breve os hablaré, que bueno, pues dada la poca apertura al exterior en general de las compañías japonesas, como es bien sabido, ya no solo por la divisa, por el idioma, por la cultura, sino bueno, pues en general por la tradición generacional de la herencia de esa cultura o de esa gestión familiar y de poca intervención por parte de inversores externos, pues el hecho de haber podido reunirme con una compañía japonesa que está claramente en un proceso de transición a ser una compañía más abierta al exterior y con más influencia occidental, pues ha sido una gran experiencia de la que podemos sacar conclusiones muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, os daré algunas pinceladas principalmente de lo que es la economía japonesa. También querría comentaros un par de anécdotas sobre dos paradas que hicimos. La primera de ellas al venir hacia aquí, hacia el camino hacia el este, por eso decía, por la ruta de la seda, que dado que el viaje es muy largo y había que hacer varias escalas, pues decidimos aprovechar una de ellas para pasar un par de días en Estambul, que era una ciudad que yo no visitaba desde el año 2012, más o menos, finales de 2012, y mi mujer no la conocía tampoco, y bueno, pues oye, ya que teníamos que hacer escala allí, en vez de hacer una simple escala en el aeropuerto, pues decidimos pasar un par de días, ¿no? Y luego la final, también una escala muy breve en la zona del sudeste asiático después de Tokio, pues que es desde donde estoy grabando ahora mismo. Vinimos a Singapur, que también pues os contaré algo también de esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yendo con ello, empezamos el viaje el 12 de marzo, empezamos con mal pie porque, bueno, la aerolínea con la que volábamos no es que hubiesen retraso, directamente nos canceló el primer vuelo que teníamos y ya nos quedamos tirados en el aeropuerto de Coruña. Pues por suerte, al vivir nosotros allí, pues teníamos más o menos solucionada la intendencia y el alojamiento, pero sí que eso nos ocasionó perder el primer vuelo importante, que era pues el Madrid-Estambul, ¿no? Por suerte solo afectó a ese vuelo porque luego ya teníamos, en principio íbamos a estar 3 días en Estambul, pero al perder ese vuelo pues lógicamente tuvimos que reducir los días que estábamos en Estambul. La compañía nos reubicó en un vuelo más tardío, pero que ya no llegábamos a tiempo al vuelo de Madrid, y lo que tuvimos que hacer fue pues coger una noche en Madrid, allí cerquita del aeropuerto, sin más, que tampoco con el niño teníamos demasiada intención de ir al centro de Madrid, que lo conocemos ya bien y demás, ¿no? Entonces eso fue un primer traspiés que dijimos, bueno, a ver si esto que empieza con mal pie, después por la ruta asiática, Turquía, Japón, Singapur, etcétera, a ver si no es un indicio de que lo bien que fue todo en la etapa norteamericana, a ver si no empieza esto con mal pie y termina habiendo más contratiempos, ¿no? Que cuando viajas con un niño y a este tipo de países y desplazamientos largos, pues pueden surgir cosas.
Bueno, por suerte puedo decir, y esperemos ahora que en la vuelta hacia Europa, hacia España, no pase nada, que fue lo único que sucedió. La verdad es que fue el único contratiempo y al estar allí en casita, pues como que fue bastante más llevadero, ¿no? En lo único que afectó fue eso, pues tener que comprar otro vuelo, que esperemos que nos indemnice la compañía, y perder la primera noche de alojamiento en Estambul, que ya la teníamos pagada, y además tener que coger un hotel en Madrid, sin más. Entonces, bueno, pues así empezó el viaje. Llegamos un día más tarde de lo que pensábamos a Estambul y tuvimos que reducir las visitas a 2 días nada más, que además cuando tienes que desplazarte con un niño tan pequeño tampoco te mueves tan rápido y con el carrito y demás, entonces nada, redujimos a lo estrictamente necesario, que básicamente para quien haya estado en Estambul pues es la zona nueva y la zona más histórica, ¿no? O sea, la zona de las mezquitas, que digamos que es el Palacio Topkapi y todo esto, y luego pues la zona moderna, que es la zona de la Torre Gálata, la Plaza Taksim y toda la zona pues ya de restaurantes, la calle está típica de todas las tiendas y demás, ¿no? Que ambos casos es el lado europeo, porque el Bósforo al final pues divide la zona europea de la zona asiática, pero estas dos zonas que comento que están comunicadas por el puente de Gálata son las dos del lado europeo, pero que dentro de ser el lado europeo se dividen entre zona moderna y zona antigua, ¿no? Entonces, pues un día para la zona moderna y un día para la zona antigua. En general, bueno, pues es una ciudad que yo recomiendo mucho a quien no la conozca que cuando pueda vaya, no está demasiado lejos de España, es un vuelo de 3-4 horas, tampoco es demasiado, y la verdad es que es una mezcla cultural bastante pintoresca, bastante digna de conocer, dentro de que pues se mezcla la parte de influencia asiática, cultura musulmana, pero también influencia pues occidental y moderna. Entonces, bueno, pues en una zona en la que siempre ha estado muy influenciada por todo el comercio que pasaba por allí, una zona de exportación de materias primas, de sedas, de especias, por la situación geográfica entre el Mar Negro, el estrecho del Bósforo y demás, mucho paso de barcos. Entonces, a nivel cultural, pues digamos que hay allí un pozo de muchas generaciones en los que pues cuando vas por allí ves un poco los negocios, las tiendas, las culturas, los idiomas, una mezcla muy importante de culturas, religiones e influencias de muchos años, ¿no? Entonces, al final, pues creo que es algo interesante de conocer. Bueno, pues lo que puede ser relevante para el podcast, contar un par de anécdotas sobre la economía y la inflación. Yo había ido en noviembre de 2012 y yo recordaba que era un país muy barato, o sea que yo cuando incluso pues en el Gran Bazar y en la zona del mercado de las especias había estado por allí comprando algunas cosas y regateando allí con la bisutería y la ropa y demás para traer a España, pues hablamos de noviembre de 2012, pues un poquito más de 10 años, ¿no? Y yo recordaba que incluso, que siempre me gusta estar haciendo posibilidades de negocio, y había estado viendo un poco el coste de bisutería, pero de muy buena calidad, orfebrería, digamos, tanto con sedas como con metales muy trabajados y con pedrería y demás, y recuerdo que piezas que en Madrid costaban pues del orden de pues los anillos 15-20 euros, pulseras también del orden de 15-20 o hasta 30 euros, y collares muy trabajados los había incluso de 100, 150, 200 euros en Madrid, de marcas buenas, pero que se veía que sí que eran del mismo tipo que las que había, o sea, que se fabricaban allí en Turquía. Y yo recuerdo que costaban 1 euro, 2 euros los anillos, 2 o 3 euros los pendientes, y los collares más trabajados del orden de 8, 10, 12 euros, ¿no? O sea, estamos hablando de que muchos de esos precios en España, los que importaban ese tipo de bisutería, la multiplicaban por 10 al traerla a España, ¿no? Entonces yo con esos recuerdos en la cabeza, bueno, pues la comida que se comía por 1 o 2 euros en cualquier sitio, y prendas de ropa de buena calidad pues por 8 o 10 euros en cualquier lado, ¿no? Yo cuando llegué a Turquía la verdad es que dije, estos anillos que costaban 1 o 2 euros valen como 10 o 15, o sea, se habían multiplicado por más de 10 veces, ¿no? Caray, pues esta prenda de ropa, esto ya no me parece tan barato, ¿no? Ay, caray, nos sentamos a comer aquí, hombre, sí, pues sabes que es un país que vas a encontrarlo un poquito más barato que España, como mínimo, ¿no? Pues comer, pues 20 euros por persona, 25, tampoco 3 euros, ¿sabes? Es decir, que unos precios, dije yo, caray, pues han subido bastante los precios, voy a mirar un poco los datos de inflación. Y claro, me puse a mirar los datos de inflación de Turquía, y ahí vemos cuando una divisa tan débil y tan devaluada como la lira turca, con lo que supone para una economía la pérdida de competitividad tan brutal que supone, y en España sabemos mucho de eso, y la verdad es que las cosas que veía por allí, un poco cuando ves el tipo de economía, los comercios, la gente, los hijos que tienen, la forma de actuar o la economía, cómo se mueven ellos en el día a día, en las calles, y hablamos de una capital, de la capital del país, sí que recuerda mucho a la España de inicio de los años 80, ¿no? Incluso pues esos procesos de devaluación de la moneda
moneda, y realmente para ellos, al final, internamente, si tú tienes una tasa de inflación elevada y los salarios suben igual que los precios, realmente a nivel interno no tienes por qué sufrir un empobrecimiento, pero la pérdida de la competitividad que se sufre cuando tu divisa se devalúa y tu moneda para importar productos del exterior, lo que haces es importar inflación, o todo aquello que hablábamos de Suecia y Reino Unido con una divisa diferente a la del euro, pues claro, yo mirando un poco los datos de inflación de Turquía, desde que yo había estado en noviembre de 2012, pues los primeros años de 2012 a 2018 más o menos tuvo una inflación entre el 8 y 10%, que estamos hablando de la inflación máxima a la que hemos llegado ahora en España, que todo el mundo ponía el grito en el cielo y qué barbaridad, inflaciones del 8-10%. Entre 2018 y 2019 tienen un pico del 25% de inflación anual, que luego vuelve atrás hasta el 10 más o menos, y recientemente, cuando nosotros poníamos el grito en el cielo por inflaciones del 8 o 10%, que ahora ya van por el 5 o 6, en Turquía se les va la inflación al 85% anual y, según el último dato, ya moderándose al 55%. Claro, dependiendo del año, entre el 8 y el 10, picos del 25 y recientemente 2 años consecutivos del 85 y del 50, pues si coges el compound de precios, si coges el Excel y tiras a la derecha, efectivamente te sale precios entre por 10 y por 15 en los últimos 10 años. O sea, esa muestra tan pequeñita que yo digo, oye, pero si estos anillos costaban 2 euros y es que ahora valen como 20 o como 25, o sea, es decir, que precios que se han multiplicado entre 10 y 15 veces, pues tal cual exactamente son las tasas de inflación que ha tenido el país desde entonces, ¿no? Imaginaros para cualquier persona que vaya desde fuera, pues hablamos del turista que llega allí, pregunta por el precio del kebab o pregunta por el precio de cualquier cosa, prenda de ropa o cualquier cosa que vaya a comprarse, pues esto afecta a las Inditex, a cualquier empresa, a BBVA con su Banco Guarantee que tiene allí su inversión, esta enorme pérdida de competitividad brutal por una inflación de por 10, por 15 en 10 años, afecta muchísimo a la inversión exterior, a la competitividad del país para sus exportaciones y demás, ¿no? Con lo cual esto es algo que debemos tener muy presente cuando se hable de inflaciones elevadas. ¿Qué sucede? Pues hombre, yo allí a la gente no la veo especialmente infeliz, yo no veo que la gente esté poniendo el grito en el cielo, están bastante acostumbrados a tasas de inflación elevadas. Y de hecho, y esto es algo que para mí requiere de reflexión y es algo que es como para pensarlo, es que yo en Estambul no vi mendigos, no se ve gente pobre por la calle y a la gente no la ves especialmente escandalizada por tener datos de inflación muy elevados, la ves bastante feliz, se ve a la gente trabajando, tirando del carro, la ves en general, hombre, pues se ves a algunas personas pobres como en cualquier ciudad del mundo, pero y esto sí que requiere de reflexión. Creo que San Francisco probablemente he visto por 20 el número de mendigos que se ven en Estambul. En San Francisco, una de las ciudades teóricamente más avanzadas del mundo, con un sector tecnológico, con una economía, un valor añadido, un PIB per cápita, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene? Pues que digo por 20, pero es que probablemente me esté quedando corto. A lo mejor es por 30 o por 50, porque no lo sé, la zona donde teníamos el hotel, con las visitas que hicimos en Estambul, no sé qué vi, a lo mejor 5 mendigos, personas sin hogar o niños pidiendo 5, 6, no llega a 10 en los 2 días que estuve allí. Pero ¿cómo no llega a 10 si en San Francisco salía del hotel y 10 los veía desde la puerta del hotel hasta la siguiente calle? O sea, este tipo de cuestiones sobre que los países pobres y los países ricos requieren de sentarse y reflexionar a ver qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal cada cultura, cada país y cada economía. Como parada corta que fue la de Estambul, pues unos breves comentarios y sin más nos vamos a el centro del capítulo, que es Japón. Japón es probablemente el país al que yo más ganas tenía de ir desde hace muchos años. Era como de mi top 3 de viajes pendientes, era el número 1 ya desde hace muchos años, pues por muchas cuestiones, tanto de la cultura como de la gastronomía, como de los paisajes, con la gente, comentarios que me habían hecho desde las flores, los templos, la vestimenta, manga, los videojuegos. Muchas cuestiones, el sushi, por ejemplo, pues la comida asiática en general a mí me gusta mucho, y tanto los ramen como el pescado, el arroz, etcétera, pues es algo que tenía muchas ganas de verlo en primera persona, ¿no? Entonces no siempre es fácil porque es un país pues que básicamente si taladras el planeta Tierra a través desde España buscando el polo opuesto, ¿no? Nuestras antípodas absolutas, pues te encuentras que al otro lado del mundo pues están Australia y Japón, depende en qué dirección vayas, pero básicamente pues eso implica que son muchas horas de vuelo y que es una gran paliza llegar allí, ¿no? Y más los costes de los billetes y demás. Y por suerte pues pudimos hacerlo este año gracias a esta excedencia que tiene mi pareja y que pues tenemos el niño todavía pequeño sin escolarizar y que yo pues puedo teletrabajar desde cualquier sitio, ¿no? Entonces aprovechamos para hacerlo ahora. La verdad es que Japón, he de decir que es un país en el que casi cualquier expectativa elevada que lleves pues se queda corta, porque
No voy a hacer aquí demasiado hincapié en las cuestiones que ya se saben, porque la cultura, el respeto, todo este tipo de cuestiones, los paisajes, lo bonito que es, todo este tipo de cosas son así o más. Cualquier cosa que te hayan contado, de lo rica que está la comida, de lo enorme que es Tokio, de lo impresionante que son sus templos, nosotros además con la enorme suerte de haberlo podido hacer en primavera, con la época de los cerezos en flor, y hay realmente sitios en los que te quedas embobado y que simplemente te sientas y observas lo bonito de lo que tienes alrededor, y es muy, muy, muy impresionante, ¿no? Pero quizá en el podcast pues voy a centrarme un poco más en la parte más de la economía y de su cultura y de sus empresas. Bueno, qué decir, al llegar a Tokio, cuando tú llegas a Tokio como primera visita, porque bueno, en general nosotros hicimos una ruta Tokio, Kioto, Osaka y luego fuimos a algunos pueblitos más pequeños, pues como Nara, estuvimos también en Shirakawa, que es una aldea pequeñita, quisimos ir a sitios más tradicionales, y en Kanazawa, que es una zona que está en el norte. Aparte de ver pues 3 grandes urbes, como teníamos días suficientes, nos apetecía conocer también zonas menos pobladas y zonas más tradicionales, rurales del centro y norte del país, ¿no? Pero bueno, Tokio, quizá el resumen sería que Japón es Tokio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que es una ciudad que todo el mundo debería conocer durante su vida, antes de morir. O sea, os decía hace poco que top 3 de ciudades, y luego hablaremos de Singapur, pues eran Singapur, Barcelona, Ámsterdam, y que estaba por meter San Diego o Chicago como experiencia de la zona de Norteamérica. Bueno, Tokio ha entrado a codazos en probablemente el top 3 o top 5 de ciudades más impresionantes en las que he estado del mundo, ¿no? Para poner algunas cifras, o sea, Tokio es una ciudad tan inabarcable, es tan gigante, tiene tantísima cantidad de población. Yo cuando llegué empecé a ver un poco que nosotros estuvimos 3 o 4 días al llegar y 7 días, casi una semana en la fase final del viaje, y la zona central fue cuando nos fuimos a Kioto, Osaka y demás. O sea, si sumas entre 6 y 7 días al terminar y 3 o 4 días al empezar, 10 o 11 días era la mitad de nuestro viaje fue Tokio. Bueno, no sé ni la cantidad de cosas que nos quedaron por ver. O sea, es decir, de Tokio, si tú te pones a buscar planes que hacer y cosas para ver, es que no acabas nunca. Tendría que haber estado un año en Tokio haciendo planes todos los días, todas las semanas, para llegar a conocer bien esa ciudad, ¿no? Para daros algunas cifras, Tokio es como 10-12 veces Madrid. En Tokio es la ciudad más poblada del mundo, viven 39 millones de personas en Tokio, y estaba mirando un poco datos para daros algunos datos un poco demográficos, y la demografía en Japón es algo muy relevante para saber sobre su economía, sobre su cultura y demás. Y pues para haceros una idea, en Japón viven la tercera economía del mundo. Realmente yo cuando llegué allí vi un poco lo que había los primeros días y dije, pero esto es impresionante, o sea, Japón, esto es una potencia económica mundial brutal, o sea, tiene que... Claro, yo no era consciente, yo no sé por qué tenía en mi cabeza que probablemente a lo mejor India, que está creciendo mucho, Alemania, por supuesto sabes que Estados Unidos y China son la primera y segunda economía del mundo, pero no tenía en mi cabeza que Japón era la tercera, no sabía si sería la cuarta o la quinta. Bueno, pues Japón es la tercera economía del mundo. Viven 126 millones de personas en una isla que es bastante pequeña. Luego lo haré de los transportes, pero te mueves en la isla, te cruzas la isla muy fácilmente en 3-4 horas de tren, que son trenes rápidos. También he de decir que el tren bala va muy rápido, va como a 300 km por hora, pero nuestro AVE ya no tiene nada que envidiarle al tren bala de Japón. Lo que tenemos que envidiarle a lo mejor somos los españoles a la puntualidad y a la organización y a todo cómo funcionan las cosas aquí, pero a lo que es la infraestructura y a la rapidez de los transportes ya no tenemos nada que envidiarle a los países más punteros del mundo. Bueno, pues esos trenes bala con los que te cruzas de una ciudad a otra, toda esa rapidez por la que te la cruzas, digo, pero si esto no son ciudades que estén mucho más lejos que Madrid de Barcelona o que Madrid de Valencia, es decir, y estamos hablando de una isla que como es alargada, o sea, estamos hablando ya de cruzarte la isla de un lado a otro, pues es una isla que no es demasiado grande. 126 millones de personas es como 3 veces España, entre 2 y 3 veces España, la mitad de habitantes que viven en Estados Unidos. Y dices, bueno, empiezas a mirar un poco el tamaño de las ciudades, 126 millones de personas, vale, ¿cuántos viven en la capital? En Tokio viven 39 millones de personas, un tercio de la población del país vive en una sola ciudad. Y entonces mirando un poco decía, oye, pues Madrid, España, un poco comparar, en Madrid viven 3 millones y pico más o menos de personas. Mirando un poco datos de densidad de población para que os hagáis una idea, pues en España viven 48 millones de personas, más o menos tiene una densidad de población de 95 personas por kilómetro cuadrado. Tokio más que triplica la densidad de población de España. Lógicamente en España tenemos muchas zonas deshabitadas, pues para que os hagáis una idea, en toda la isla de Japón la densidad de población es de unas 330 personas por kilómetro cuadrado. Si nos vamos, que es, pues como decía, el triple de densidad de población de la que tiene España. Si nos vamos a lo que sería la ciudad de Tokio,
Tokio, que viven 39 millones de personas, cuando miras los datos de estadísticas del INE, de datos macro, etcétera, dice, oye, no, pues Madrid es una ciudad que tiene una densidad de población muy elevada. Si en España hablábamos de 90 a 100 personas por kilómetro cuadrado, pues Madrid casi la multiplica por 10. Madrid tiene una densidad de población muy elevada, vamos a poner entre comillas, de 850 personas por kilómetro cuadrado. Bien, para que os hagáis una idea, Tokio tiene una densidad de población de 14.000 personas por kilómetro cuadrado. 14.000. Multiplica la densidad de población de una ciudad muy poblada como Madrid por 16 veces. Esto es lo que es Tokio. No solo es una ciudad inabarcable y enorme en superficie, sino que además, os contaba cuando hablaba de Los Ángeles, Los Ángeles es enorme en superficie porque es como si cogieses una ciudad y la tirases, la extendieses todo a lo largo encima de una mesa y quedase con todo, con muchas casas muy bajitas y por eso ocupa tanto. Vale, ahora coges una superficie enorme y la llenas de rascacielos gigantes muy, muy, muy altos. No los extiendes, sino que los pones a lo alto porque es una isla y tienen que crecer hacia arriba. Bueno, pues eso es Tokio. Una extensión enorme con edificios muy elevados hacia arriba y ahí tienes la densidad de población de 14.000 personas. Una ciudad en la que hay enormes problemas de espacio, y os cuento alguna anécdota de lo que supone los problemas de espacio. Nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, no conseguíamos encontrar pañales para comprar. Algo tan básico como unos pañales para un niño, resulta que en las farmacias, en las tiendas de conveniencia, ahora os hablaré de un poco todo esto de las tiendas de conveniencia y de los supermercados, no hay pañales. Y entonces me puse a buscar en internet y hay varios blogs que comentan y dicen, no, es que los pañales, como ocupan mucho en volumen, como son paquetes bastante grandes, resulta que no tienen espacio suficiente para almacenarlos en las tiendas y o bien tienen muy poquito stock y se les acaba muy pronto, o directamente optan por eliminar ese producto de su catálogo, no lo tienen dentro de su lista y solo lo venden en los Babies R Us y los centros comerciales muy grandes que suelen estar en las afueras o incluso en otras ciudades o en zonas mucho menos habitadas donde realmente el metro cuadrado no es tan caro y no tienen tantos problemas de espacio de almacenaje, que son tiendas muy pequeñitas en las que tienen solo lo básico y las cosas que no ocupan mucho, ¿no? Entonces, cuando vayas a una tienda de estas y encuentres los pañales, compra provisiones para mucho tiempo porque luego te van a costar encontrarlos. Bien, el espacio que ocupa unos pañales. O sea, con eso os explico un poco cómo es el tema de los espacios en un sitio que siempre ha estado muy reducido y muy limitado en sus posibilidades de crecimiento por el hecho tan relevante de ser una isla y tener tu tamaño limitado, ¿no? En cuanto al nivel de precios y un poco algunas cosas de la economía de Japón. Bueno, como sabéis, pues es una economía en la que pues el yen claramente ha influenciado mucho en los últimos años la evolución del yen, un poco su competitividad exterior y los precios de sus productos de cara al exterior. Y nosotros, así como en Estados Unidos, nos encontramos con la mala suerte, por decirlo de alguna manera, de que estuvimos en una gran parte de nuestro viaje allí con el tipo de cambio más desfavorable de los últimos años, con 0,96 estuvimos pagando cosas como turistas en euros con todo mucho más caro que ahora, por ejemplo, pues que está a 1,07, 1,08, 1,09, pues ya habríamos tenido unos gastos de un 10-15% menos de lo que lo estuvimos. Pues ahora aquí, pues para compensar, nos ha pasado un poco lo contrario, ¿no? Desde el COVID el yen viene devaluándose frente al euro desde 100, 110 yenes por euro al entorno de 140, 150 que está ahora mismo, ¿no? Y claro, cuando yo subí un tuit un día, porque los precios, cuando tú estás por Tokio, por Kioto, por cualquier sitio de estos y vas a un restaurante y todas las cosas, los tickets te cuestan 5.000, 3.000. Bueno, hoy fuimos a un restaurante un poquito mejor, somos 3 personas, hoy como que rompimos el cerdito y hicimos un esfuerzo, 8.000, 9.000, o sea que el gasto, el billete más grande que sacas tú para pagar son 10.000 yenes, ¿no? Que es un billete como el que me recuerda mucho a lo de las 10.000 pesetas. Es que todos los cálculos ya directamente los hacía como si fuesen en pesetas, hasta el punto de que dije, oye, ¿cuánto cuestan los inmuebles? ¿Cuánto cuestan los pisos? Marga Rigasait contaba hace en alguna conferencia que tiene un fondo que invierte en empresas japonesas, con lo cual se han mirado muchísimas cosas de Japón y de la economía y demás, y decía, no, pero en la época de los 70-80, cuando fue el boom de los bancos y de las compañías tecnológicas en Japón, desde entonces lleva cayendo y tienen un proceso de deflación muy relevante, y el palacio imperial del centro de Tokio, la superficie de este palacio y de sus jardines valía más que todo el estado de California, ¿no? El real estate, cuando fue el boom de las empresas japonesas. Y desde entonces llevan cayendo durante mucho tiempo, y ahora resulta que un piso en el centro de Tokio te cuesta menos que muchas ciudades de China. Bueno, pues tal cual. Estuve mirando un poco los precios de los inmuebles y te encuentras pues que en una ciudad como Tokio, que es de lo más caro del país, si te vas un poquito hacia las afueras encuentras un piso de 2-3 habitaciones por 300.000 euros al cambio, y si te vas bastante más al centro pues por 400 o 500.000. Son precios, es que ya no diría ni de Madrid, son precios más bajos incluso que Madrid y de una ciudad media de España. Bueno, pues eso de que es todo muy España es exactamente así en Japón. Es decir, los precios de los restaurantes en la gran mayoría de sitios nunca pagamos más de 15-20 euros por persona por comer, y
muchas veces los platos de comida que nos encontrábamos eran de 7 euros, 8 euros al cambio. Para que os hagáis una idea, nos encontramos con bastantes anécdotas de, pues por ejemplo, oye, pues en un italiano, una cadena de estas de pasta, de platos así elaborados de pasta, pues que teníamos que viajar hacia otra ciudad y dijimos, bueno, pues comemos aquí algo y ya tiramos y tal, ¿no? Bueno, pues nos encontramos que, pues diferentes platos bastante elaborados, con sus mejillones, con sus gambas, con sus etcétera. Oye, pues el plato más caro de la carta valía 8 o 10 euros al cambio. Y de repente vimos que ponía SML, como un poco así, que le pedimos con el traductor y tal, y oye, pequeño, mediano, grande, y como que solo aparecía un precio. Dijimos, oye, ¿qué es esto de tal? Y dice, no, que puedes pedir el plato de pasta en un tamaño pequeño, en tamaño mediano o tamaño grande. Y le decimos, oye, ¿cuál es el precio de cada uno? No, el mismo precio para todos. Y ahí ya, como español, ya se me cruza el cable rojo con el cable azul y digo, ¿cómo que me pones más cantidad en el plato, pero el precio es el mismo? Y yo, sí, que la gente pide en función del hambre que tenga o de lo que crea que va a comer, pero no le cobramos diferente. Claro, ahí ya me imagino al típico grupo español de todos los platos grandes para todos los comensales de la mesa. Si me vas a cobrar lo mismo, tráeme el más grande, ¿no? Bueno, nosotros he de decir que fuimos respetuosos y pedimos uno grande para mí, uno mediano para mi mujer y uno pequeño para el niño. Que pedimos exactamente lo que creímos que necesitábamos. Pero eso ya da una idea de cómo son. Es decir, nos encontramos en muchas ocasiones en los que el concepto tunar al turista no existe. Es decir, que en muchos sitios hiperturísticos en los que te podrían cobrar el doble o el triple por las cosas, no lo hacen. Te cobran lo que cuestan las cosas y lo mismo que pagan los japoneses por las cosas. Engañar al prójimo, el intentar aprovecharse de una situación en la que tú estás débil, en la que tú eres, básicamente no tienes otra alternativa que tragar. No lo hacen. Te cobran exactamente lo que valen las cosas y es bastante poco. Los precios son muy razonables. Para que os hagáis una idea, os doy más datos de precios. Un litro de gasolina vale, en cualquier gasolinera de Tokio, vale pues 170 yenes. Son 1,17 €, 1,20 € al cambio, o sea, bastante más barato que lo que cuesta ahora mismo en España. Os hablaba de las compras de los pisos. Si nos vamos a los alquileres, un alquiler normalito en las afueras de una ciudad como Tokio vale 700, 800 euros. Si nos vamos a pleno centro de Tokio, pues por 1.400, 1.500. Otra vez vuelven a ser precios muy similares a los de Madrid. Y estamos hablando de una grandísima urbe de 39 millones de personas. En general, todo esto yo lo fui relacionando y iba buscando datos. Para que os hagáis una idea, el salario mínimo en Tokio son 160.000 yenes al mes, que son unos 1.100 euros. Otra vez vuelve a ser un salario mínimo muy similar al de España. Si bien el salario medio del país sí que es verdad que son unos 2.200, 2.300 euros, pues en general hablamos de tanto salarios mínimos como salarios medios bastante similares a los que puede ser un país como el de España. En general, a nivel de inflación, es un país en el que el yen recientemente se ha devaluado porque los tipos de interés siguen en su política de tipos cero. Están de hecho los tipos de interés en Japón ahora mismo al menos 0,1 y lo máximo que han tenido desde el año 2008 ha sido precisamente en el año 2008 un 0,5%. O sea, Japón es un país que intenta reactivar su economía y toda esa deflación que llevan 30-40 años sufriendo, pues porque oye, en este pico de inflación máximo que acabamos de tener han llegado al 4% de inflación, ahora mismo están en el 3%. Cuando nosotros teníamos el 10 ellos llegaron al 4% y ahora que nosotros estamos en el 5 o el 6 ellos tienen unas inflaciones del 3%, ¿no? Es verdad que desde el COVID sí que se comenta que los precios de los inmuebles sí que han empezado a repuntar y que los últimos 3 años han subido bastante los precios de los inmuebles, pero que es un país que por unas cuestiones demográficas, de una pirámide demográfica muy invertida, una enorme deuda pública, es el país con la deuda pública más elevada del mundo, una población muy envejecida y una isla que depende mucho de las importaciones del exterior y lógicamente pues mucho endeudamiento, una serie de industrias manufactureras, sector tecnológico, sector de automoción, etcétera, que son muy deflacionarias a largo plazo, pues se encuentra en una situación en la que tiene que mantener los tipos de interés muy bajos y aumentar mucho y siempre permanentemente con gasto público elevado para intentar reactivar esa economía y que parece que recientemente pues pueden estar empezando a conseguirlo porque llevan varias décadas para conseguir eso, ¿no? Al mismo tiempo de ser una sociedad enormemente avanzada, nos encontramos con que sigue habiendo una enorme utilización de dinero en efectivo, es decir, un país en el que nos hemos encontrado en muchas ocasiones con problemas para pagar con tarjeta. Hay muchísimos comercios del día a día, y ya no hablamos de tiendas o medio ciudades más rurales o puestos mercadillos y demás en los que directamente todo se hace con efectivo, y bastantes dificultades para retirar dinero en efectivo en los cajeros. De hecho, en la gran mayoría de cajeros de los bancos, las tarjetas extranjeras, Mastercard y Visa, etcétera, no funcionan. Solo funcionan tarjetas locales, medios electrónicos locales, que los que nosotros no teníamos acceso, y teníamos que estar siempre buscando los ATMs de los 7-Eleven, de los Family Mart y demás, ¿no? Que ya te ponen señal de ATM para que los extranjeros puedan sacar aquí dinero, ¿no?
Todo esto de los 7-Eleven y Family Mart es una constante en Japón. Básicamente la distribución minorista retail, como hablábamos de los temas de espacio, todos son tiendas de conveniencia. O sea, el supermercado grande o el centro comercial, por decir así, el hipercore o el supermercado más hiper o gran complejo no existe. En las ciudades básicamente solo los hay los centros comerciales grandes en las afueras, y toda la compra del día a día, todo, no solo los que veníamos de fuera, sino todos los japoneses están constantemente yendo a comprar sus 3 o 4 cositas a un Family Mart, 7-Eleven o Lawson's, que son las 3 cadenas que hay. De hecho, en cada esquina, o sea, si miráis un poco las cifras que tienen estas cadenas, pues yo de hecho hablando con Mark, que me escribió por LinkedIn y me comentaba, oye, Javier, qué buena experiencia estás por ahí, ya nos contarás, y tus reuniones con tu empresa por ahí de Capcom, etcétera y tal, cómo estás viendo eso, cómo ves el nivel de precios. Y bueno, me comentaba un tema de una OPA que había, de una de Itochu, donde participaba Warren Buffett, que habían conseguido con activismo que subiesen la oferta por el grupo que controla Family Mart, y me decía que debes verlos en cada esquina, ¿no? Pues tal cual, es que en cada esquina te encuentras un Family Mart, y mirando un poco las cifras, hay casi 20.000 Family Marts en Japón. Para que os hagáis una idea, esa es la cifra de Starbucks que hay en un país como Estados Unidos, que si miráis la superficie de Estados Unidos y la comparáis con el tamaño de una isla como la de Japón, os hacéis una idea de que para que haya los mismos Family Marts en Japón que Starbucks hay en Estados Unidos, que hay un Starbucks en cada esquina de Estados Unidos, os dais cuenta de la enorme barbaridad que supone que haya casi 20.000 Family Marts en Japón, y que cada esquina, en cada manzana, cada 200 metros te encuentres uno donde ellos compran sus cafés, venden alcohol, venden tabaco, venden pues la típica tienda de conveniencia, ¿no? El supermercado de barrio, 24 horas abierto, pues con un poquito de embutidos, un poquito de lácteos, un poquito de congelados, los woks y estos para echarles agua y prepararlos, donde puedes resolver una comida, una cena, un café de por la mañana, los vicios del tabaco y el alcohol, etcétera. Y pues oye, 24 horas abierto, y tienen siempre allí cola funcionando sin parar, ¿no? Es un poco en cuanto al tema normal, que en estas tiendas no haya pañales, porque tienen una referencia de cada y ya les sobra. Pues son tiendas que deben tener, pues las más grandes igual no llegan a 100 metros cuadrados, o sea, la gran mayoría de ellas son de 25 o 30 metros cuadrados, y hay muchas de 50, 60 metros cuadrados, no son más grandes, es digamos la tienda de la esquina. Y realmente, y un poco la conclusión del tamaño de la economía de Japón, el PIB per cápita, que es un indicador creo que bastante realista del nivel de vida y de la economía, en el caso de Japón, pues para el último dato que tengo, que es el año 2021, el PIB per cápita en Japón fue de 33.000 euros por persona. Si nosotros miramos un poco la economía de Japón, siendo la tercera economía mundial y con 129 millones de personas, pero sin embargo en PIB per cápita se encuentra en el puesto 28, tercera economía mundial con un PIB per cápita en el puesto 28, vemos que es una economía muy grande, pero muy repartida. O sea, es una economía muy grande en tamaño, pero en la que cada individuo no es especialmente rico, sino que tiene una economía muy grande repartida entre una enorme población y con una enorme densidad de población. Digamos que un PIB muy elevado repartido entre una gran cantidad de individuos. Y uno de los datos que demuestra que la riqueza del país está muy repartida entre un gran número de individuos son los datos laborales, los datos de desempleo y los datos de población activa y el porcentaje de esta población activa que efectivamente está trabajando. No solo el PIB per cápita es comparable a países que a nivel de riqueza mundial o de potencia mundial en cuanto al PIB del país en el orden mundial es muy inferior al estar ese PIB repartido entre un gran número de individuos, sino que los datos laborales también apuntan a que los trabajos están muy repartidos entre un gran número de individuos. Japón tiene un dato de desempleo en el año 2022 del 2,6% de la población activa. Hablamos de 1,8 millones de desempleados sobre una población activa. Lógicamente, pues aunque la población sea de 130 millones de habitantes, la población activa es muy inferior. Hablamos de unos 70 millones. Eso ya da una idea de la cantidad de población en el país, y no porque haya muchos niños, sino más bien por la cantidad de personas jubiladas y mayores que existen en este país. Hablando de 50 o 60 millones de personas no activas en un país, pues prácticamente estamos hablando de cerca de la mitad de la población, y de la otra un poquito más de la mitad, que sí que es población activa, pues tan solo 1,8 millones están desempleados en el año 2022, que es el 2,6%. Y existía la creencia popular, siempre se decía que a nivel económico, una de las teorías económicas de Japón era que si había una crisis económica se solucionaba simplemente pagando a los trabajadores para que hiciesen agujeros en la calle y los volviesen a tapar, es decir, gasto público, hacer pues un poco las enseñanzas aquellas de las cuales salió el plan E de España, aquel maravilloso plan en el que se gastaba por hacer rotondas y tapar agujeros
agujeros en las calles, ¿no? Bueno, pues esas creencias económicas que llevan a aumentar el gasto público para mejorar los datos de empleo, efectivamente en un país como Japón, en el que existe tanta cantidad de trabajadores para trabajos que posiblemente se podrían hacer con un menor número de personas o aumentando esa productividad laboral, efectivamente se ve reflejado, ya me lo habían dicho, me dijeron, oye, cuando llegues a Japón vas a alucinar con la cantidad de personas que te encuentras tan pronto llegas al aeropuerto, el servicio, el número de personas que están allí para hacer un check-in, una revisión de un pasaporte, para controlar de los datos del COVID o para verificar los visados o para enseñarte cómo se usa la aplicación para hacer la llegada y dar todos los datos de los pasaportes en el aeropuerto, o en cualquier estación de tren en la que tengas que comprar unos billetes solo para organizar la cola y 3 personas. Bueno, pues es que es tal cual. O sea, tú llegas al aeropuerto y en cualquier gestión que tengas que hacer, sea en el propio aeropuerto, en la estación privada de JR Pass, que se llama Japan Rail Pass, que es una de las principales compañías que gestionan los transportes tanto ferroviarios como por autobuses del país, bueno, pues nos encontramos con que estábamos haciendo una cola para sacar unos billetes y no es que haya una persona en ventanilla y otra controlando la cola, no, había 10 personas en las ventanillas y 3 personas diciendo cómo había que colocarse en la cola, póngase más así, imponiendo también bastante eficiencia, diciendo, oye, pues es que si sois 3 y una persona puede hacer la gestión, por favor, usted con el carrito váyase para allí para minorar la cola, caminen rápido y no dejen espacio entre personas, y de repente allí en un momento la cola se redujo a la mitad y todo funcionó muchísimo mejor. Pero 3 personas para hacer eso y 6 personas en ventanilla, ¿no? Igual en el control del COVID, control del pasaporte, toda la llegada, en cualquier entidad a la que vayas a hacer un trámite, te encuentras con que hay numerosos empleados para un servicio que posiblemente en España o en Europa te encontrarías a una sola persona, ¿no? Entonces al final eso es un reparto de la riqueza, un reparto de los puestos de trabajo, una tasa de desempleo muy baja, pero para hacer los mismos trabajos entonces se puede pagar menos por cada empleo, y si se puede pagar menos, por eso tienen un salario mínimo muy parecido al de España, por eso tienen un salario medio muy parecido al de España, siendo la tercera economía del mundo, por eso tienen un PIB per cápita muy similar también, siendo un país con un PIB pues que es muy superior al de España, la tercera potencia económica mundial del mundo, con unas infraestructuras, una industria, un sector manufacturero, sector del automóvil, el sector tecnológico, el sector de exportaciones, el sector de energía nuclear, bueno, pues un país incomparable a lo que puede ser la economía española, y sin embargo a nivel de individuo y a nivel de precios, como estaba comentando, sí que puede ser muy comparable o incluso en algunos casos podríamos decir que inferior, ¿no? A nivel cultural, y bueno, voy a hablar un poco aquí de las infraestructuras primero, bueno, ya qué decir de todo el tema de los transportes, imaginaros en una ciudad como esta, como Tokio, como lo que es un país en el que hay grandes urbes, las infraestructuras, los medios de transporte, los trenes, los metros, las cercanías, bueno, el funcionamiento de toda esta red es impresionante, o sea, esto es algo que hay que vivirlo en primera persona para darse cuenta de cómo funciona, y es también bastante reflejo de su cultura. Su red de transportes, digamos que todos los trenes paran siempre en la misma vía, todos los trenes tienen siempre el mismo número de vagones, todos los pasajeros de cada tipo tienen siempre asignados el número de vagón reservado y no reservado, saben exactamente dónde tienen que hacer su cola, el tipo de cada viajero hace la cola en su sitio determinado y espera que llegue el vagón, cada vagón se para exactamente en el mismo sitio de la vía hasta el punto de que ya hay unas puertas automáticas en el propio andén donde el tren se para exactamente siempre en el mismo sitio y esas puertas se abren y entonces puedes acceder al tren, y sabe todo el mundo que ahí se va a parar el vagón número 3, allí se va a pagar el 12 y allí se va a pagar el 15, y que los vagones reservados son del 1 al 4, los no reservados del 4 al 8 y los de primera clase del 8 al 12. Nada falla nunca, la puntualidad es absoluta, pero hasta el punto de que hay frecuencias cada 3-4 minutos en lo que corresponda, exactamente llega 30 segundos antes, exactamente en el segundo 00 que le corresponde está moviéndose de la vía y nada falla, todo es anunciado por su megafonía, por sus carteles, todos saben exactamente cómo tienen que comportarse y dónde tienen que moverse, y todos saben exactamente que si algo sale 30 segundos tarde, hacen un aviso por megafonía de que algo ha sucedido, que es algo digno de mención porque 30 segundos de retraso es algo muy relevante de que ha pasado algo o se ha estropeado un tren, no es algo que sea habitual, ¿no? Bueno, pues es impresionante, de verdad, todo lo de la puntualidad, el cumplimiento de las normas, el respeto al prójimo. Bueno, no es que sea respeto al prójimo, o sea, es que yo nunca en mi vida he sentido una sensación de seguridad tan absoluta que nosotros al final ya es que
no es que no mirásemos por las cosas, sino que sentíamos no dejadez, sino estábamos en una estación, teníamos que hacer cualquier trámite, es que ya ni nos preocupábamos de dónde dejar las cosas, porque sabíamos que si las dejábamos en cualquier sitio y nos teníamos que desplazar 200 metros, 300 metros, donde fuésemos, que podíamos dejarlas allí 4 o 5 horas que cuando volviésemos iban a estar allí. O sea, es una sensación, para que os hagáis una idea, el tema de la seguridad. Yo en un hotel un día llegué con una fruta que había comprado y tenía que pelar unos kiwis y no sé cuánto y tal, tenía que pelar una fruta para Roque, para mi hijo, y le pregunté a la chica de recepción, oye, mira, perdona, ¿podrías traerme un knife? Le dije la palabra knife y cuando escuchó la palabra knife se asustó, se echó así, hizo como un salto, se sobresaltó hacia atrás. No, sir, no, knife, very dangerous, no podemos dejar cuchillos. Yo le dije, perdona, no me estás entendiendo, no te estoy pidiendo un cuchillo, te estoy pidiendo un meal set, un set de comida, Y dijo, vale, tenedor, cuchillo, vale, me estás pidiendo cubiertos para comer. Y yo, sí, bueno, me apareció con los cubiertitos estos de plástico y tal, que lógicamente pues casi no corta el cuchillo. O sea, hasta ese punto no solo cumplen las normas, no solo son respetuosos, no solo es que no existe la delincuencia, es que sientes una seguridad absoluta de que nadie te va a engañar, de que te cobran exactamente lo establecido, pero hasta el punto de que un cubierto lo interpretan como algo peligroso o que puede ser utilizado como un arma que puede hacer daño o que puede cortar, ¿no? De verdad, hay que vivir la sensación de entrar en un restaurante en el que prácticamente te atienden a ti solo, porque cuando llegas un poco fuera de horario, ellos pues lógicamente al amanecer a las 5 de la mañana, pues a las 12 está comiendo todo el mundo, llegas a las 2 en punto y es horario español básicamente en el que prácticamente no te atienden, y si encuentras un sitio en el que sí que te atienden porque tienen la cocina abierta, pues estás solo en un restaurante en el que el cocinero está cocinando para ti, te trae una comida riquísima, te atiende con una amabilidad, una delicadeza brutal, etcétera. 3 personas comemos como reyes, es cuando estamos saliendo para pagar. El concepto propina no es que no exista, sino que les parece mal, es esto no es mío, tú me has pagado la cantidad que costaba la comida y el servicio. No, toma, por favor, no te aceptan una propina ni de broma. Hago una pequeña cuña aquí, igualito que en Estados Unidos, vamos, tremendo. Y bueno, pues cuando estás saliendo, etcétera, viene el cocinero a la puerta y te hace 4 reverencias, arigato gozaimasu, arigato gozaimasu, arigato gozaimasu, ta. O sea, como que te debe la vida por haberle pagado 25 euros por comer 3 personas. Nos pasó hace una semana en uno de los últimos pueblos en los que estuvimos, 25 euros por comer 3 personas. Impresionante, y sí, como que nos debía la vida. Muchísimas gracias, de verdad. Es algo que hay que vivir y que hay que venir aquí porque comes de 10, es precioso, te tratan de maravilla y bueno, hay que decirlo que sí, que la vida aquí es muy barata, pero el alojamiento es carillo, es decir, sí que nos encontramos especialmente en Tokio, aparte con el tema de que era la época de los cerezos en flor, sí que es verdad que era temporada alta y los alojamientos, nosotros que necesitamos unos mínimos medios, una neverita, una habitación para el niño y tal, el espacio es muy reducido, especialmente en Tokio, y los alojamientos son caros. Digamos que en Tokio, en las principales ciudades, sí que es verdad que tenías que, depende de la época, entre 150 y hasta 300 euros noche, y en zonas más alternativas y menos superpobladas o ciudades un poquito menos densas de población, digamos, pues encuentras cosas por 80, 100, 150 euros noche. Digamos que en las ciudades que no sean Tokio, precios muy España, y Tokio sí que digamos que como algunos alojamientos ya medio caros de Madrid o Barcelona, ¿no? Por lo que os decía del espacio, o sea, es todo muy barato, pero los hoteles pues tienen muy poquito espacio y los alojamientos son muy caros. Es básicamente lo que nos encontramos. En general, en primavera, pues un clima fantástico, algunos días así un poquito más nublados, pero clima oceánico del que a mí me encanta, pues aquí con el Pacífico y allí con nosotros con el Atlántico. Siendo primavera, pues muchos días de 15, 16, 17 grados, puedes hacer deporte. Son ciudades muy preparadas para andar en bici, para correr, mucho transporte público, muy bonitas, muchas zonas culturales, templos, parques y los jardines, qué deciros de todo el tema de los jardines japoneses, que ya se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues en general me parece que es un país que hay que conocerlo y del que nos volvemos muy contentos, ¿no? Y diréis, oye, si tienen todas estas infraestructuras, todos estos medios, toda esta tecnología, todo este desarrollo, etcétera. Bueno, en general, yo creo que si Japón no es una potencia económica mundial todavía más grande, aparte de las cuestiones demográficas, es que veo que es una cultura muy cerrada al exterior, ¿no? En general nos encontramos en la que prácticamente nadie habla inglés, incluso en las zonas más turísticas, los recepcionistas de los hoteles que realmente, oye, si tú a un recepcionista de un hotel de Tokio le tienes que poner algo en el currículum, pues como mínimo que sepa inglés. Bueno, pues llevan enganchado con un clip un aparatito en el que ellos hablan en japonés y directamente te lo traduce al inglés para que tú lo puedas leer. Nosotros estuvimos todo el viaje con traductor, tecleando para cualquier cuestión que teníamos que tal, enseñársela a un taxista, enseñársela a un tendero, enseñar todos, o sea, no habla inglés prácticamente nadie, ¿no? Gracias a Dios, pues como entre Google Maps y los traductores te mueves por cualquier sitio sin ningún tipo de problema, que era algo que nos daba un poquito de miedo con el niño
niño y tal, pero sí con Google Maps, las aplicaciones de transportes tipo pues los Uber, todo este tipo de aplicaciones para taxis y tal, que ya directamente ya le metes el sitio, ya ellos saben a dónde tienen que ir, te hacen el cargo en la tarjeta y demás. Entre eso y los traductores te mueves por todo el país, incluso en las zonas más rurales, sin ningún tipo de problema. Y es que otra de las cosas que resultan sorprendentes en Japón es los sistemas de limpieza o la gestión de los residuos. Es un país que está tremendamente limpio, vayas a donde vayas, incluso en los sitios más turísticos, te encuentras con una gran limpieza y muy pocos residuos, prácticamente no encuentras papeles, por supuesto nada de colillas, ni bolsas de basura, ni nada. Incluso en las zonas donde sería lo típico, ¿no? Que alrededor de un museo hay una papelera toda con la basura amontonada de la gente que ha ido a visitarlo. A nosotros nos sorprendió realmente que no hay papeleras, prácticamente no existen papeleras en los lugares públicos y eso estuve investigando un poco por qué sucede y bueno, en la acción de los residuos en una isla, eso también te dice mucho de las circunstancias de una isla superpoblada que tienen que gestionar todos esos residuos que o se llevan al exterior o se queman o se reciclan y en general, bueno, pues ellos hacen una gestión de los residuos en los que cuando vas a depositar algo encuentras una papelera en un hotel o en un servicio, en los sitios donde sí que las hay, en un restaurante donde tienen una papelera, porque en las puertas de los museos, en las puertas de las heladerías, etcétera, si encuentras una te pone, oye, esto es solo para los residuos de nuestros clientes, o sea, como que está muy medido y pone material que se puede quemar y material que se puede reciclar, no hay otros, así son alimentos, papeles, cualquier cosa que se pueda quemar, entiendo, porque hay una industria de quemado de residuos para reducir los volúmenes muy importante y no tener que acumular residuos en vertederos en una isla que está tan escasa de espacio y el resto pues a reciclar directamente, ¿no? Entonces, si yo me encontrase con una situación así en un país como España o en Europa en la que en los sitios turísticos, en las zonas, museos, visitas, zonas donde haya mucho tráfico de gente, no ponen papeleras, lo que sucedería es que la gente en general amontonaría los desperdicios en las esquinas o cuando encontrases una papelera te la encontrarías llena hasta rebosar, es lo típico, ¿no? Una zona muy turística con mucho tráfico de gente, hay una papelera, pues te encuentras todo amontonado a la basura ahí. Para que sepáis un poco cómo en la cultura de Japón del cuidado al prójimo y el respeto de no hacer lo que no te gustaría que hiciesen en tu casa, lo que sucede es que eso como que va más allá de lo que ellos mismos hacen y como que se transmite por ósmosis para el resto de la gente y los visitantes y nadie deja los desperdicios. O sea, es como cultural que te tienes que llevar tus desperdicios en tu bolsita para tu casa y depositarlos en el lugar adecuado. Por el hecho de que no te encuentres una papelera y no tengas para dejar el envoltorio del helado del niño, el palito, los residuos, el pañal, lo que sea, etcétera, la gente no los deja por ahí, sino que es un país que tiene quizá el ratio más alto que yo haya visto en mi vida de escasez de papeleras frente a la absoluta limpieza y nula acumulación de residuos en todas partes, ¿no? O sea, que eso dice mucho de la cultura de la gente, de lo ordenados y educados que son frente a no hacer cosas que no te gustaría, que esto viene mucho de la religión, del prójimo, del que no voy a entrar aquí en cuestiones ni de cristianismo ni de budismo. Ellos, lógicamente, pues como sabéis, pues hay una mezcla de diferentes tipos de religiones, tienen influencias budistas, tienen influencias teístas, bueno, pues hay diferentes, pero en general es una de las cosas buenas de que es casi común a cualquier religión y cualquier cultura que vele por los deseos de los demás y por el bienestar social, etcétera, es, oye, no hagas lo que no te gustaría que te hiciesen a ti, oye, no le hagas daño al prójimo, no, trata a los demás con el respeto que te gustaría. Si todos hiciésemos eso, si todos aprendiésemos de la cultura japonesa, o incluso podríamos decir, si alguno de los mandamientos cogiésemos lo que es su mensaje más primario y tratásemos a los demás o la casa de los demás la mantuviésemos igual de limpia que nos gustaría que mantuviesen la nuestra, en general como sociedad mejoraríamos mucho y cuando fuésemos a un sitio nos lo encontraríamos muy limpio y ordenado, a cambio única y exclusivamente de que cuando nosotros dejásemos un sitio lo dejásemos exactamente igual que nos gustaría a nosotros encontrarlo. Es que en Japón las diferencias culturales las notas desde que tienes que acudir al primer servicio público, cuando llegas al primer aeropuerto o a la primera estación de tren y tienes la necesidad de visitar un servicio público y te sientas allí, notas ese confort que parece que una persona previamente te lo ha dejado calefactado y luego te das cuenta que no, que es un sistema que está en todos los servicios públicos y privados de Japón, que es el sistema habitual, que tienen su propia calefacción, una serie de servicios añadidos tanto de privacidad como de higiene, etcétera. Digamos que existe una industria muy potente de confort en tus necesidades privadas que sorprende mucho al visitante ajeno, esa amabilidad o esa gentileza de tratarte así de bien cuando tienes ese ratito de privacidad, ¿no? De hecho, es algo que creo que voy a echar mucho de menos cuando tenga que volver a casa. De hecho, me sorprendió tanto que me dio por investigarlo y para que sepáis un poco cómo se llama la empresa. El Roca de Japón se llama Toto y es una empresa que cotiza y lógicamente esto, pues como está estandarizado en todos los servicios, tanto el sistema de calefacción como todo el sistema de higiene que tiene
tienen los automatismos de las tapas y los sensores para que cuando entres te reciba y toda la música para la privacidad y demás, pues lógicamente pues es una industria potente en Japón, pues porque lo que conlleva, la inversión que conlleva es solo montar un servicio tanto público como privado es bastante más elevado de lo que sería uno de nuestros rudimentarios y anticuados servicios de los que estamos acostumbrados no en España sino en Europa o Estados Unidos, en cualquier país occidental, ¿no? De hecho me sorprendió bastante y cuando fui a investigar esta compañía me encontré pues que lógicamente pues una compañía con un crecimiento pues muy maduro, con poco perfil de crecimiento, pues porque al final son sectores muy estables con poco crecimiento, y me sorprende que estos sistemas tan confortables con el visitante ajeno no se hayan exportado más allá de sus fronteras, porque realmente es algo muy agradable. Ahí ya notas tu primera diferencia cultural nada más llegar. Y entonces, las empresas japonesas. Bueno, pues es verdad que ya me lo decía Mark, que como os conté en el capítulo que contaba que iba a venir aquí, que anticipaba que iba a ser complicado poder encontrar mucha chicha de empresas con las que reunirnos. Bueno, como sabéis, nosotros invertimos en videojuegos y Japón es una enorme potencia a nivel mundial, ya pues desde la época, ya no solo Nintendo, Super Mario Bros, Sega, Sonic, todas las franquicias Final Fantasy, Resident Evil, Street Fighter. Bueno, pues tenemos una gran cantidad, es una potencia a nivel mundial en videojuegos, y entonces bueno, pues me parecía que conocer alguna empresa de videojuegos podría resultar bastante interesante, y además pues me parecía que siendo un sector tan global y en el que las exportaciones y tus ventas en Estados Unidos, en Europa, etcétera, son tan relevantes, me parecía que podría ser un sector en el que a lo mejor podrían ser dados un poquito más a recibir a un extranjero de lo que sería pues una empresa de automoción, una empresa de industria, una empresa constructora, empresas que están muy cerradas al exterior y en las que el hecho de escribirles y decirles, oye, quiero reunirme, quiero interesarme, tengo esta duda sobre la auditoría, oye, ¿cuál es vuestra política de asignación de capital? ¿Qué vais a hacer con el dinero? Es como una ofensa enorme a que te metas en su familia, en su círculo cerrado de competencia y en el que solo pues están ellos y toman esas decisiones. Y de hecho este es uno de los motivos principales por los que se considera que hay tantas empresas tan baratas en Japón, que tienen tanto cash acumulado y que cotizan a múltiplos tan reducidos en un país en el que el coste, la tasa libre de riesgo, el coste digamos de oportunidad o tasa de descuento es tan reducida, como os decía, un 0%, ¿cómo es que hay tantas empresas cotizando a múltiplos bajos? Cuando hemos visto que realmente la tasa libre de riesgo, los tipos de interés impactan mucho en los múltiplos, y tipos tan bajos debería ocasionar múltiplos más altos, y realmente en Japón pues no sucede eso, sino que hay muchas empresas cotizando a múltiplos muy bajos. Entonces, ¿oportunidad o no? ¿Es una oportunidad invertir en empresas japonesas tan baratas o no? Esta era una de las principales conclusiones que yo quería preguntar en Capcom. Y Capcom es una compañía, pues hombre, los que seáis de los 80 como es mi caso, crecimos jugando en las maquinitas arcade al Street Fighter. Bueno, pues Capcom es la compañía desarrolladora de Street Fighter, que ya van por el Street Fighter 6 y recientemente acaban de sacar el Resident Evil 4, que está siendo un exitazo. Es una compañía que, si miráis un poco el gráfico de Capcom en los últimos años, parece ese gráfico Everest reciente de una compañía que lo está haciendo muy bien. Y no parece que es una compañía que esté muy cerrada al exterior, y parece que sus márgenes se están expandiendo, que están creciendo muy bien en ventas y demás. Entonces yo decía, bueno, pues parece que es un mix, un setup, por decirlo de alguna manera, que puede resultar bastante atractivo como empresa con la que reunirse y empresa de la que aprender un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de que contactamos con ello y nos contestó el IR, el director de Relaciones con el Inversor, que tenía un nombre nada japonés, por cierto, que sí que nos recibían. En principio íbamos a quedar en Tokio, pero yo luego, cuando vi que tenían los headquarters en Osaka y que yo me iba a mover por todo el país, les dije, oye, pues voy yo a veros a Osaka y tal, ellos encantados, etcétera, ¿no? Entonces pudimos montar esa reunión. En general, ya cuando llegué allí, efectivamente el IR era occidental, todos muy respetuosos, tuve el grandísimo acierto de llevarme una mascarilla. En Japón, importantísimo, yo creo que el 80% de la gente sigue yendo con mascarilla, no solo en el transporte público, sino por la calle. Ya es un país en el que en general mucha gente siempre utiliza mascarilla. Imaginaros cómo están las cosas post-COVID. Tuve la gran idea de llevarme una mascarilla por si acaso, y menos mal, pues porque las salas de reuniones no es que tengan todo el mundo mascarillas, sino que tienen los cubículos de las mesas compartimentados con mamparas de metacrilato para que la gente esté separada y que haya una división física entre las personas, ¿no? Bueno, pues es más síntomas de cómo es su cultura y de cómo es su organización y de cómo son el respeto al prójimo, de no interferir, o sea, de me mantengo siempre a 1,5 metros de distancia y no invado ni su espacio vital, digamos, ni su entorno más cercano de su espacio donde se encuentra, no puedo ni invadirlo, ¿no? Bueno, la reunión muy bien, la verdad es que me contestaron todas
todas las preguntas que les llevaba de por qué una compañía en estos últimos años ha duplicado márgenes con un crecimiento en top line muy moderado. Al duplicarse los márgenes han duplicado EBIT y duplicado Free Cash Flow. Y bueno, el resumen aquí es que es una compañía en la que la transición de distribución física de juegos, de tanto venta de discos, tanto en DVDs como en los cartuchos anteriores que se utilizaban, como de venta directamente de los juegos a través de máquinas arcade, en una transición al mundo digital, es una de las compañías del mundo a las que más le ha beneficiado la transición a digital, porque tenía un coste muy importante de distribución y de fabricación de esos componentes físicos de venta de CDs o de cartuchos, que en la transición a digital le ha beneficiado muchísimo esa escalabilidad de la producción del contenido descargable y la reducción de costes que le supone esa digitalización. La primera, la digitalización; la segunda, que el hecho de vender a través de tienda física, pues digamos que cuando veías en un retailer un disco o un juego de un lanzamiento, digamos que las ventas iniciales del juego se producían en las primeras semanas y el retailer después, si bajaban las ventas de ese juego, directamente lo sacaba del line-up, lo sacaba directamente de las estanterías. Y sin embargo ahora mismo, si tú tienes un catálogo tanto en Steam como en Game Pass, como en Epic, en cualquiera de estos distribuidores digitales, al final tu backlog es siempre el total de los juegos que tienes, y entonces la cola larga, o sea, digamos, el periodo de venta de los juegos es muchísimo más prolongado, y entonces a ellos lo que les produce es que cuando ya tienen amortizado un juego, siguen vendiendo catálogo anterior, y eso es muy bueno para los márgenes. Entonces, punto número 1, la reducción de costes de la parte física de tener que fabricar los cartuchos y los CDs hacia la digitalización. Punto número 2, el alargar la cola de ventas. Y punto número 3, el foco absoluto en la calidad y el éxito en los lanzamientos de los últimos años. Hablaba del éxito de Resident Evil. En general, el pipeline de Capcom en los últimos años han sido acierto tras acierto, y el foco absoluto en la calidad, y aquí hago un poquito una cuña hacia nuestra inversión en Embracer y su salirse de la línea de la calidad y lo que le ha pasado con los últimos lanzamientos en las compañías de juegos, y ya lo sabemos también muy bien por lo que sabemos de Paradox Interactive y lo que nos hemos ido aprendiendo en los últimos años, que las compañías no se centren tanto en las fechas de lanzamiento y que se centren mucho más en la calidad absoluta de los lanzamientos. Pues un juego venderá más o venderá menos, pero el foco absoluto en la calidad, y esto en general es algo que lo vuelvo a llevar a la cultura japonesa. Japón es un país en el que el culto a la calidad, ya no solo en la comida, en los productos, en la ropa, en todo, o sea, yo ya como corredor, es que tú te coges una zapatilla de ASICS o de Mizuno, o cualquier producto, un vehículo, los Mazda, los Honda, los Toyota, en general es un país, o un aire acondicionado de Mitsubishi, es que en general es un país que siempre, que eso ya no sé si es bueno para escalar las ventas, para crecer, etcétera. No es un culto a la obsolescencia programada, es un culto, y lo sabemos muy bien por las empresas de consumo y la tecnología, que en general eso no es bueno para la rentabilidad de los accionistas, pero es muy bueno para los consumidores. Un producto de alta calidad que dure durante muchos años, que sea de un precio competitivo. Digamos que por eso pasa lo que pasa con las empresas japonesas, que este tipo de filosofías que son tan buenas para los clientes, el intentar dar el mejor servicio al mejor precio posible, el intentar ser de fiar, cumplir la palabra, ser honorable, cobrar exactamente lo que valen las cosas, esto es muy bueno para los clientes. Y estoy mezclando cultura con empresa, con rentabilidad, con acciones. Esta cultura es muy buena para los turistas que visitan el país, es muy buena para los clientes que le compran el producto a la empresa, pero no sé si es tan buena para los accionistas que quieren maximizar sus beneficios a largo plazo. Entonces, en Capcom lo que hemos visto es un foco brutal en la calidad, y parece que en el sector de los videojuegos el foco absoluto en la calidad, el éxito de los lanzamientos, la digitalización, todo este tema de los menores costes de no tener que producir el producto físico y que tu backlog sea largo durante mucho tiempo, ha sido muy bueno también en este caso particular para sus accionistas. Y no solo esto, yo les preguntaba, oye, en general se habla de que la cultura japonesa es muy cerrada para las empresas exterior, para todos los inversores exteriores, que os preguntamos por la asignación de capital, y bueno, la verdad es que fueron muy respetuosos porque no quisieron mencionar a ninguna otra empresa ni hablar en general de nadie que no fuesen ellos, pero me dijeron, nosotros lo que estamos haciendo es, primero, el hecho de que tú estés aquí ya es un indicativo de que nosotros queremos hablar con el exterior, queremos abrirnos afuera. Tenemos un IR que estaba allí delante de mí, que es occidental, pero es que en los últimos años hemos contratado hasta 100 puestos de responsabilidad, o bien de personas que son occidentales, o bien de personas que siendo japoneses tienen formación, máster, carrera, experiencia laboral en el extranjero, etc. Es decir, siendo una empresa que sigue estando en el consejo de dirección, su fundador, que es una persona que lleva desde los años 80 y pico, o sea, es decir, hablamos de una persona que lleva 40 años, y su hijo, es decir, sigue siendo una empresa con un board o un management muy familiar, claramente hay un foco en la apertura al exterior y en más relaciones occidentales
occidentales y más foco en ser muy transparentes y en abrir su información. Entonces juntas una empresa abriéndose al exterior a nivel inversor y un foco muy claro en la calidad y el buen trato al cliente, bueno, pues mirad lo que ha sucedido con la acción de Capcom en los últimos tiempos. Es una de las compañías con mejor rendimiento en un sector que está con unos orgánicos bastante flojos recientemente y una compañía que está siendo una grandísima inversión para sus accionistas. Así que una gran alegría por haber reunido con Capcom y tener una reunión con ellos para que sepáis cómo son. Yo me marché de allí, reverencias. Muchísimas gracias. Por supuesto, la tarjeta de visita te la entregan con las 2 manos, recogen la tuya como si les estuvieses dando un trocito de oro y la guardan allí como su trofeo más preciado. Y no solo eso, sino que a los pocos días nos llegó el Annual Report de Capcom en un correo certificado desde Japón, en un sobre. Físicamente nos enviaron su... Bueno, pues estos son muestras de cómo es la cultura y cómo funcionan las empresas, que es un fiel reflejo de cómo es en general el comportarse y cómo son en general la población japonesa. Así que muy contento de poder haber vivido estas experiencias. Posteriormente nos desplazamos a donde estoy yo actualmente, que es Singapur, y muy breve comentario. Singapur es, yo ya había dicho cuando hablé de Chicago y cuando hablé de un poco de San Diego, Chicago y Ámsterdam como ciudades que a mí me gustaban mucho, y siempre dije que tanto Barcelona como Singapur también las metería en ese top de ciudades para vivir, con buen clima, con precios asequibles, mix de mar, montaña, gran urbe pero manejable y demás, y ya dije que Singapur era una ciudad que creía que como mínimo todo el mundo debía visitar. Podríamos decir que Singapur es una ciudad en la que a lo mejor el punto del clima no es tan llevadero, porque realmente es un clima bastante bochornoso. Estamos en pleno clima tropical, mucho calor, y a las 5 de la tarde te cae un diluvio enorme, y así tienen la vegetación que tienen. Y el tema de la vegetación es muy importante, porque yo le decía a mis padres recientemente cuando les digo, no, tú coges la selva amazónica y coges Nueva York pero recién construido, o sea, digamos el Nueva York de los años 40-50 con todos los rascacielos nuevos, lo mezclas en un cubo, la selva amazónica, con una grandísima urbe recién construida, lo agitas todo y lo que te sale es Singapur. Dice, ¿pero por qué? ¿Por temas culturales? ¿O es que hay muchos árboles? No, es que hay muchos árboles. Es que tú vas por la ciudad y parece que estás en una selva más que en una ciudad. Está todo lleno de árboles, de jardines botánicos, de vegetación, de parques. Es una verdadera pasada, ¿verdad? Mucha humedad, todo muy verde, rascacielos muy modernos, infraestructuras brutales, o sea, medidas como el impuestos del 100% a los coches que vienen del extranjero. Cualquier vehículo que tengas que importar, y como ellos pues aquí no tienen fábricas de coches muy relevantes, pues todos los coches que quieras traer vienen de fuera, con lo cual 100% de impuestos, o sea, es decir, coches carísimos. No se otorgan licencias nuevas a vehículos salvo las que se vayan cancelando cada año, y son permisos de 10 años, con lo cual nunca aumenta el número de vehículos, sino que solo o se queda estándar, es flat, o disminuye. Grandes peajes en el centro de la ciudad que cuanto más accedas a la ciudad más te van costando, es incremental, con lo cual no hay casi tráfico en el centro. Altos impuestos a alcohol y a tabaco, con lo cual pues para que os hagáis una idea, una lata de cerveza en un 7-Eleven, que os decía, pues en Tokio una lata de cerveza en un 7-Eleven vale 150 yenes, o sea, 1 euro. Vale, pues aquí vale 10-12 dólares en un supermercado. Es decir, vamos a cobrar mucho de lo que contamina, de lo que vicia, de lo que nos lleva a tener más gastos sanitarios porque la población perjudica su salud. Bueno, pues tienes grandes penas a delincuencia y a quien ensucia. Bueno, pues tienes ciudad limpia, poco alcoholismo y poco tabaquismo, una ciudad con muy poco tráfico, muchísima vegetación, muchos transportes públicos para moverte por el centro. Bueno, lo de la bahía y los rascacielos y las tiendas, los Gardens by the Sea, todos los jardines que hay al lado del Marina Bay Sands y todo eso, de verdad es algo que es digno de venir a conocerlo, porque es una ciudad con muchísimo comercio, tiene un puerto de comercio internacional que es una barbaridad, el puerto más grande de todo el sudeste asiático y de los más grandes de Asia. Banca, impuestos bajos, bueno, claro, así ha sucedido, ¿no? Han venido muchísimos expatriados a trabajar aquí de grandes empresas internacionales, han tenido una burbuja en los precios de los alquileres brutal y están ahora atacando muy fuerte todo eso para que los expatriados no inflen los precios de los alquileres y eso perjudique a los singapureños, a los habitantes locales, ¿no? Entonces, bueno, digno de conocer, no sé si para vivir por el tema del clima y bueno, pues para vivir una etapa, a lo mejor como expatriado podría estar muy bien, pero como mínimo para quien quiera venir a esta zona, creo que Singapur para hacer 3-4 días para conocerlo y ver un poco lo que hay aquí, me parece impresionante. O sea, la gente que dice, no, Nueva York, las vistas de Central Park, etcétera, de verdad, quien le haya gustado Nueva York, que venga a Singapur y que se dé una vuelta por Marina Bay Sands y toda esta zona de la bahía, que realmente te quedas con la boca abierta, de verdad, es una ciudad realmente impresionante.
Así que bueno, con todos estos mensajes que os he dado de nuestra ruta asiática, empezando por la ruta de la seda, Estambul, Japón, la economía japonesa, la experiencia con Capcom y nuestra parte final en Singapur, termino el episodio. Espero que os haya gustado. Como siempre, os animo a que interactuéis con nosotros a través de Spotify, YouTube, nos enviéis vuestras consultas, seguir enviarnos vuestras dudas para próximos consultorios que hagamos, mandarnos también vuestros comentarios sobre si os ha gustado el episodio ahora en el que tenéis la posibilidad de interactuar en los comentarios en Spotify. Y por favor, creo que ahora mismo estamos a puntito de llegar a nuestro objetivo de 5 estrellas en Spotify. Concretamente teníamos la última vez que lo miré 498 valoraciones, nos faltan 2, así que yo creo que esta semana alcanzaremos ese objetivo. Por favor, si nos seguís ayudando en esa cifra, tan pronto lleguemos a las 500 me voy a establecer otros objetivos nuevos, pero ese ya no será uno de ellos. Así que, como siempre, os animo a que si os ha gustado el episodio lo compartáis con vuestra gente cercana. Muchas gracias por estar ahí cada semana. Esta semana concretamente he recibido algunos comentarios muy positivos sobre Javier. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra organización, por presentar todo esto, que no vendéis ni cursos, ni tenéis patrocinadores, ni hacéis clickbait, ni todo esto. Pues de verdad lo agradezco mucho, porque es verdad que pues ni tenemos sponsors, ni los vamos a tener nunca, ni patrocinamos episodios, ni vendemos cacerolas, ni vendemos cursos, ni vendemos nada, sino que simplemente pues intentamos divulgar que el conocimiento de nuestra filosofía de inversión y nuestra visión del mundo, de la cultura, de los negocios, del emprendimiento, pues vaya cada vez a más número de personas. Así que agradezco que lo compartáis y que nos mandéis esos comentarios que son tan valiosos para nosotros. Así que nada más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos.